Ok, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. No sé si Daniel está presente también para dar la apertura como de costumbre cada día o puedo iniciar. Espero que la corporación me dé la instrucción para iniciar o esperar que ustedes den la bienvenida. Bueno, vamos a iniciar nosotros entonces. Una vez más, nuevamente bienvenidos. Agradezco el tiempo que se han guardado, que han estipulado para seguir en esta formación, que desde mi experiencia y mi opinión, dado a las circunstancias de participación, de proactividad que se ha venido generando, ha tenido bastante provecho. En el grupo anterior, yo inicié preguntándoles que, qué se les venía a ustedes a la mente, o cuál era la primera sensación, cuál era la primera emoción, o cuál era la primera palabra que se les venía a su cerebro cuando yo les mencionaba la palabra parrilla. A ver, ¿qué se les viene a ustedes a ese cerebro? A lo mejor a qué sentido se le estimula, qué información le llega al cerebro, qué sensación se le genera con la palabra parrilla. A ver, el gusto, ajá, ¿quién más? En este sentido, María Díaz estimula el gusto, se le viene la palabra comida. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver, algo caliente, carne, carne asada. Bien, mientras me van dando todos esos elementos, ¿por qué inicié en aquel momento para choque? Bueno, no sé por qué a Juan le viene la palabra para choque, que me explique entonces, a ver, quizás es por el donde él vive, eso tiene un significado al que yo conozco. Para choque para mí es un elemento de un carro, para detener el golpe, pues. Ah, ok. ¿Y por qué se te viene la palabra para choque cuando hablas? Ah, porque no consideraste parrilla de comida. Tienes razón. Tienes razón. No lo había ideado así, pero sí. Bien. Que dentro de ello hay parrilla, correcto. Pero fíjense por qué yo inicié en aquel momento con esa palabra. Lo único que mi intención era parrilla, pero de comida. Era porque fíjense que en la parrilla, yo la llamé parrilla de comida, que nos lleva a nosotros un agasajo de saberes. Entonces, en la parrilla hay muchos ingredientes, hay diversos gustos, diversos sabores, texturas, colores, olores, y eso nos va a permitir a nosotros poder percibir alguna sensación, alguna emoción, y de esa manera es como actúan nuestros estudiantes. Pero en el caso de Juan, voy a hacer una acotación porque fíjense que hay imágenes, hablando de cuando elaboramos mapas mentales, hay imágenes que suelen ser representativos de manera universal, pero imágenes también que son muy específicas. Y en este caso, Juan consideró otra, otro elemento, otro factor que no fuese únicamente de comida, aun y cuando la mayoría nos ubicamos, nos situamos en la parte de la comida. Creo que somos más comelones que Juan, porque Juan pensó en carro. Sí, sí, claro, Juan, sí, te entiendo. Lo único que los demás somos más comelones porque pensamos solamente en comida. Entonces, allí, ese olor, esa sensación, esa textura, ese gusto que nosotros podemos experimentar en esa parrilla, es lo que nos va a permitir a nosotros también poder gozar de cada una de las formaciones, gozar de esos conocimientos que se nos brindan, gozar, disfrutar de toda esa sensación que nosotros sentimos al momento de que estamos aprendiendo algo nuevo, algo diferente, y que cuando lo aplicamos en nuestra profesión, en esos resultados que nos generan, nos llevan a nosotros a un nivel de alegría, a un nivel de emoción, porque estamos cambiando perspectivas, estamos cambiando conductas, estamos mediando un proceso comunicacional bidireccional donde el estudiante demuestra niveles cognitivos como la comprensión, el entendimiento, la construcción. Entonces, eso para nosotros es muy satisfactorio. Pero bien, cada país tiene su propio... Sí, correcto, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, ya eso sería como un diplomado que tiene que ver con el léxico y el lenguaje utilizado culturalmente en los países.
Bueno, gracias por esa participación. Entonces, como bien sabemos, una vez más agradecido con la corporación por la oportunidad que nos sigue brindando de estos espacios para compartir saberes, conocimientos, aprendizaje, experiencia y vivencia. A lo mejor hoy está entrando alguien, pero tampoco me voy a detener mucho. Este es mi registro académico, la experiencia que he podido tener en el área educativa, formativa y en el área de investigación. He estado inmerso en las dos. Y a pesar de que a veces no estoy dentro directamente en el departamento de investigación, con las otras unidades curriculares, el área de ciencias pedagógicas, invito a los estudiantes a adentrarse al mundo de la investigación. Y bueno, gracias a Dios ha tenido buenos resultados. Muy satisfecho con el trabajo experimentado en la profesión. El título que les vengo a dar, yo lo que pretendo es que ustedes esa llave la puedan brindar ahora con mayor facilidad, sin ningún miedo, sin ningún temor. Confiemos en que el estudiante es capaz de llegar a donde nosotros nunca nos podemos imaginar. Atendamos a que hoy en día la sociedad, la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que no existía en los momentos históricos en los cuales nosotros nos formamos. O en algunos casos existían, dependiendo de la edad que tengamos, existían, pero no eran tan avanzados como hoy en día. Por ejemplo, esa de la inteligencia artificial en ningún momento existía. Eso es algo que se viene dando ahora y que, bueno, mucha gente ha hecho un uso incorrecto de esta inteligencia artificial que ha llegado a consumir tanto que si no hay IA, como que no hiciera más nada. Entonces, por eso es que hay situaciones que hay que analizar muy bien para saber hasta qué punto, hasta qué aspecto podemos llegar a utilizar ciertas herramientas, pero sin perder nuestra inteligencia humana, sin perder las habilidades creativas y críticas que podemos desarrollar. No le pidamos a la IA o a la tecnología, cualquier herramienta, que haga todo por nosotros, porque si hace todo por nosotros, recordemos que cuando llegamos a ese nivel de olvidar cosas, cuando ya tenemos una edad más avanzada, es porque el cerebro nuestro no funcionó en nuestra juventud, no de manera correcta. Por ejemplo, no hizo sinapsis, las neuronas se van desgastando, se van deteriorando, y es por eso que llegamos a olvidar ciertas situaciones porque ya no tenemos la cantidad de neuronas totales que el cerebro necesita para llegar a desarrollar los procesos cognitivos tanto básicos como superiores. Entonces, parte de esto es muy importante. Abrámosles el camino a esos estudiantes y no le impongamos y no lo limitamos a hacer las cosas de la forma o la manera como él piensa, pero siempre respetando las orientaciones y la guía del docente. Buscamos es que ustedes puedan aprender con H, apropiarse de los contenidos teóricos conceptuales para que ustedes lo puedan llevar a la práctica desde su profesión y quizás desde la cotidianidad, porque estrategias educativas las podemos aplicar también con quienes tienen hijos, con quienes tienen nietos, porque eso va a facilitar el nivel de aprendizaje en nuestros estudiantes. Fíjense, complementar lo que en la escuela se ve con lo que podemos hacer en la casa o lo que no sé en otros países cómo se llama, por ejemplo, tareas dirigidas o lo que es el reforzamiento, que creo que así se llama en Colombia, pero en otros países no sé cómo se le llama. Entonces, el complementar todo ese aprendizaje y esas experiencias con diferentes, vamos a decir, docentes en espacios diferentes, va a facilitar un nivel de comprensión más fácil. Sí, aprender con H intercaladas es lo que quiere decir que nosotros nos podamos apropiar de ese conocimiento para poderlo aplicar. Entonces, cuando nosotros aprendemos, nos estamos apropiando de un contenido, lo estamos haciendo nuestro. Y cuando lo hacemos nuestro es que lo podemos entonces aplicar sin dificultad o de manera correcta en la cotidianidad, en el campo laboral, en el campo profesional y en cualquier área. Ok, fíjense, afianzamiento en Colombia, hasta donde sé, bueno, cuando viví, residí en Santa Marta, es reforzamiento escolar. No sé si todos los departamentos de Colombia son iguales, pero es prácticamente lo mismo. Es decir, es una formación no formal que se da en ciertos profesionales que a lo mejor están jubilados, otros no están jubilados, pero no han podido ingresar al Ministerio de Educación y bueno, desde su casa, brindan esa oportunidad. Bien, entonces, este es el bloque que competía o lo que comprende el módulo 1, que hoy día cerramos
este módulo para luego adentrarnos de lleno a lo que es el campo de la investigación. Pero si bien es cierto, nunca nos vamos a deslindar uno del otro. Siempre estamos integrando o transversalizando las dos áreas, no las estamos manejando nunca por separado porque ciertos aspectos los estamos contextualizando con la investigación, que es una de las intenciones que requiero que ustedes también hagan, indistintamente de estén en el seminario de investigación o no estén. Entonces, hoy culminamos este módulo 1 con lo que es elaboración, mi filosofía como docente investigador. Quiero saber, antes de ir pasando, mientras yo voy avanzando, si ustedes en algún momento se han detenido a pensar cómo ha sido su práctica, cómo la están desarrollando, por qué hay estudiantes que a ustedes se les aplazan, se les quedan, por qué hay estudiantes que repiten. ¿Ustedes en algún momento han sentido que están haciendo alguna cosa quizás mala o cualquier otra palabra que se les viene a la mente? Mientras yo voy avanzando, los voy leyendo. Porque todo eso, toda esa realidad, todas esas connotaciones, todos esos aspectos que vienen a darse en nuestra profesión, indistintamente cuál sea, siempre hay situaciones que nos hacen, como decir, darnos un tiempo, una pausa y empezar a reflexionar todo ese actuar, todo ese quehacer para poder verificar si lo estamos haciendo bien, si estamos bien orientados o bien encaminados, o qué nos hace falta para mejorar lo que venimos haciendo, todo ello. Entonces, eso va a tributar a que ustedes puedan, no hoy, pero hoy a considerar, a entender y a comprender qué elementos debemos tomar en cuenta para elaborar esta parte. En mi caso es por aspectos personales, les pregunto siempre si entienden o si comprenden el tema, si necesitan que repita o si tienen alguna duda. Recuérdate, María, que a veces los estudiantes pueden decir que sí para salir del paso, para terminar, salir de clase o todo aquello. Tú tienes que a partir de ello aplicar ciertas estrategias o desarrollar ciertas actividades que a ti te permitan verificar muy bien lo que ellos también están diciendo. Entonces, por eso que entre el desarrollo y el cierre es muy importante tener esos espacios de verificar el aprendizaje, a ver si podemos seguir avanzando o simplemente tenemos que dar un tiempo, retroceder, reformular para poder continuar. Instrumentos de evaluación, claro, muy importante porque es lo que te va a permitir a ti poder conocer de manera descriptiva hasta qué tanto ha avanzado o qué no han avanzado. Entonces, esto es lo que es el módulo 2 y iniciamos el día de mañana. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver los aspectos filosóficos, ontológicos, los paradigmas, los enfoques, técnicas, estrategias, técnicas e instrumentos, tanto de corrección de datos como análisis de datos, las herramientas estadísticas que se utilizan para un enfoque y el otro enfoque, y algunos ejemplos y sugerencias y recomendaciones para la construcción de elementos fundamentales en los trabajos de investigación, indistintamente de los niveles en donde estemos nosotros inmersos. Esta es la primera actividad. Fíjense que ustedes a lo mejor van a ir leyendo, ¿no? Pero yo les voy a dar un tiempo prudente que consideren que ahí está. La voy a ir leyendo y el que es habilidoso, bueno, que lea más rápido que yo, va a ganar ventaja, pues, posiblemente. Dice, actividad cognitiva. Observo y descubro. En este caso, nos vamos a convertir en detective. En este caso, ustedes y yo sería como el misterio. Observar de manera detallada el espacio visible donde se encuentra el facilitador, en este caso, su servidor, y la imagen que esté proyectada alrededor y en mí. Para ello tendrán un tiempo límite de 30 segundos. Luego de ese tiempo, el docente apagará su cámara, ¿verdad? Y hará ciertos movimientos, ciertos cambios, que ustedes luego tienen que identificar. Luego de ese tiempo, el docente apagará su cámara, ¿ok? Por otro lado, 30 segundos después, la volverá a encender transcurrido ese tiempo. Ustedes, a través del chat, escribirán qué ven diferente tanto en el fondo del facilitador como en él. Entonces, yo tengo acá otro aparato donde voy a colocar el cronómetro mientras ustedes empiezan a observar todo alrededor en mi persona, atrás y todo aquello. Tiempo. Listo, apagamos.
Ok, listo. Ajá, empiecen a escribir en el chat. A ver, vamos a ver quién logra identificar mucho más rápido. Ajá, pero ¿qué hay de diferente? Porque eso se ve ahorita. La diferente, hay un closet. Ajá, en el fondo hay algo anaranjado, un suéter rojo, tiene ropa colgada que no estaba. Ok, ajá. La pared es igual, la puerta igual, el aire igual. Lo diferente es la ropa. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa? Ajá, no tengo los lentes. Bueno, hay un elemento que quise hacer, pero lamentablemente por mi color de camisa no se ve. Bueno, no tengo los lentes, pero saben que está en una posición diferente que no todos lo habían escrito. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Lo único es que por color de mi camisa, aquí hay otro elemento que no tenía ahorita, pero lamentablemente se opaca por el color de fondo. Pero veo que, ajá, sí, señor. Ropa en el closet que no estaba. Falta un cuadro, ok. Ajá. Como ya me muevo, por allá se ve el cuadro. Correcto. Excelente. No, aquí hay buenos observadores. Eso es muy importante y es uno de los aspectos que nosotros como docentes debemos brindarle a nuestros estudiantes porque recuerden que el conocimiento en cierta parte proviene del proceso de observación y el proceso de observación es lo que va a permitir al estudiante poder mirar a su alrededor porque a su alrededor pueden haber factores, elementos que influyen en las situaciones o problemas que a bien vamos a investigar. Sí, sí, aquí está. Exacto. Bueno, la parrilla la podemos hacer después. Ah, bueno, Brigitte, chévere. Pero bueno, te pusiste al día porque ya de una vez ya sabes de lo que estamos haciendo. Estos juegos se hacen para llamar la atención y concentración incluso en los niños. Fíjate que hasta en los adolescentes, porque a veces los niños considero que son sumamente más responsables en cierta parte porque no tienen tantos elementos distractores como hoy en día el adulto y adolescente tiene. Pero es una de las cosas que quise resaltar, es que todo este tipo de actividades también lo podemos hacer en nuestros espacios físicos a través de que nosotros los docentes entremos primero, podamos colocar ciertas pistas en diferentes espacios donde el estudiante las debe buscar o debe descubrir. Luego también podemos hacer ciertas actividades donde ellos pueden dar la vuelta, donde tengamos una imagen, un robot como una imagen tal, la podemos intercambiar, quizás colocarle otro color para que el estudiante aprenda a desarrollar ese proceso de observación, que es muy importante como elemento esencial para el conocimiento y el proceso de investigación. Porque para poder describir un problema, tenemos que mirar todo lo que está a ese alrededor, porque como bien detective, todo elemento u objeto puede ser una pista que nos lleve al conocimiento o al descubrir algo nuevo. Muy importante. Les felicito porque la participación fue sumamente veloz. Hubo buena observación, buena atención y concentración para poder indicar o identificar cuáles fueron los cambios que se presentaron. Bien, entonces en esta parte, fíjense que para poder llegar a esa filosofía como docente investigador, es decir, para poderla construir o elaborar, es muy importante entender cuáles son esas acciones, qué función cumple la práctica de nuestra profesión como docentes, para poder entender muy bien cuáles son los elementos a considerar o quizás la guía, la ruta a considerar para poder elaborar esa filosofía docente que se debe escribir desde el punto de vista personal. No podemos relatarlo desde otro tiempo o acción porque es algo que es propiamente nuestra. Yo como docente, investigador, hago o elaboro o desarrollo de esa manera es cómo podemos nosotros utilizar los verbos, las palabras, los términos para poder expresar que es nuestro y no es lo que pretendo hacer, no, es yo como docente, ¿ok?
que más adelante sí se podría exponer lo que con lo que hoy soy, qué es a dónde quiero llegar o cuáles son los cambios que puedo generar para mejorar. Entonces, fíjense lo que acá tenemos. El profesional que dirige la educación requiere promover un proceso participativo y de trabajo colectivo donde la actividad de formación y apoyo al docente permita un mejor desempeño en sus funciones. ¿Pero cuáles funciones? Extensión, investigación y docencia, mediante el intercambio e interacción de su acción. ¿A qué nos referimos con esto? Que el docente no puede ser un personal estático, sino accionar desde el punto de vista dinámico, donde pueda generar otras actividades que estimulen o incentiven la participación de nuestros estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje. Entonces, una de las actividades que acabo de hacer ahorita va a despertar ese interés, va a activar al estudiante y va a permitir que él pueda entonces conseguir ese nivel de energía, recargar las pilas para que pueda entonces participar en el conjunto de actividades que hemos planificado para desarrollar en una clase. Entonces es muy importante que podamos entender y comprender que nuestros estudiantes son multidiversos y si son multidiversos hay que explicar actividades que puedan despertar en ellos los sentidos, es decir, actividades multisensoriales, pero que también puedan generar en ellos ese interés por integrarse, por participar, por cooperar, por colaborar, y de esa manera es que entonces vamos a permitir en ellos que puedan desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, analítico, porque las actividades que apliquemos o implementemos, perdón, deben tributar a eso. Como bien lo dice, no es aplicar el aprendizaje basado en juego por divertirse o por recrearse, sino que aplicar este es aprender a través del juego. Entonces, ello en sí debe llevar un elemento recreativo, pero al final debe contribuir o tributar a ese aprendizaje de un contenido a través de ese juego. Por otro lado, la filosofía de la educación se considera como la disciplina encargada de los fines y funciones que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de todo campo que intervenga en la educación. Por ello, se extiende a su vez como una forma de reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación. Es decir, muchas veces la filosofía es lo que orienta, lo que conduce la forma de trabajar en una institución. Fíjense que cada vez que nosotros, o las veces que entremos a una institución, indistintamente de la actividad primaria que a bien tenga, porque somos ingenieros, abogados, docentes, debemos conocer cuál es la filosofía de esa institución, de esa organización, empresa o industria, para entonces atender a que las actividades y las estrategias a aplicar deben responder a esa filosofía para que se pueda entonces consolidar lo que allí se dice, los elementos que allí se muestran, los factores que en él se desarrolla. Entonces, es muy importante siempre que la práctica del docente esté muy ligada a la filosofía de la educación que se tributa a la actividad que requiere la empresa y por lo tanto está muy arraigada al documento curricular de cada área profesional. Por otro lado, la formación de formadores representa un factor importante del quehacer docente en la actualidad. Por ello, es menester, es necesario, es importante concebir la actividad didáctica acorde al modelo curricular, que quiere decir que si estamos, por eso que al inicio, creo que fue la segunda clase, no recuerdo muy bien, les pregunté que quién conocía el documento curricular del área profesional o el área de conocimiento en el que ustedes están desempeñándose como docentes en formación o docentes que están formando a futuros docentes, porque de ello va a depender nuestra práctica y por lo tanto el tipo de didáctica que vamos a aplicar. Si la universidad tiene un currículo de pedagogía crítica, tenemos que aplicar una didáctica crítica. Si está en un currículo que esté ubicado desde el punto de vista de las transiciones humanísticas, entonces debe ser una didáctica humanística, que permita entender y comprender las conductas del estudiante para a partir de allí generar esas estrategias.
y promover el aprendizaje. Por otro lado, este currículo es el que establece u orienta la formación sobre la base de la corriente pedagógica, lo que ya vengo diciendo, donde el reflexionar desde la perspectiva filosófica, epistemológica, teórica y metódica va a permitir entonces reformular, repensar, reevaluar nuestro quehacer, nuestro actuar como docente y por lo tanto eso va a permitir contribuir en un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. De allí, el docente a través de la investigación va a develar, detectar y explorar debilidades de aprendizajes en los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy relacionado a que si estuviésemos nosotros haciendo un diagnóstico en cualquier momento de nuestra clase, porque no se debe hacer única y exclusivamente en el inicio del semestre, del periodo, del trimestre, indistintamente el nombre que le coloquemos en la universidad donde estemos, sino que el día a día el docente debe estar atento, debe estar observando, debe estar escuchando qué se dice, qué no se dice, qué se hace, qué no se hace, para a partir de allí poder identificar y más aún describir y analizar esas situaciones que se vienen presentando en nuestros estudiantes a través de las diferentes actividades que podemos ir implementando. Quizás hay estudiantes que tienen problemas para trabajar la oralidad o para quizás exponer de manera oral alguna idea, alguna opinión, algún atributo, alguna propuesta, pero que es muy pragmático o práctico y te lo puede graficar, te lo puede dibujar. Entonces, todos esos elementos, muchos de los docentes, a veces, si el estudiante, porque la prueba era oral, entonces dice, no es oral, si no lo haces oral, no te voy a evaluar, pero ya va. Tú conoces cuál es la potencialidad de ese estudiante para cercenarle el derecho de evaluarte. Él no se está negando a que tú lo evalúes, simplemente te está exponiendo que él tiene una habilidad diferente a esta y que la puede desarrollar de esta manera. Entonces, si no llegamos a ese proceso de investigación, a ver, sobre todo el aprendizaje analítico y reflexivo, es importante enseñarlo y o aplicarlo porque únicamente los docentes están dejando de lado y los alumnos cada vez poco practican más aún. Claro, Sandra, ¿por qué lo están dejando de lado? Porque el docente ya no quiere analizar, no quiere reflexionar, no quiere hacer críticas propiamente desde la deconstrucción o construcción de ideas, de información, de texto. Entonces, si él no tiene la habilidad, el docente, ¿cómo las va a facilitar al estudiante? Aplicar principios del TUBA, sí. Entonces, eso es muy importante. El TUBA creo que es muy conocido por muchos docentes hoy en día. Y unos que los conocen no lo aplican. Entonces, por eso es que yo digo, quien me pregunta, es muy importante trabajar desde la multisensorialidad. Aplicar actividades diversas en ciertos momentos te va a permitir a ti como docente y investigador poder saber qué tipo de salón tú tienes, con qué tú cuentas y a partir de allí de hacer tu planificación de aprendizaje. Es lo que mayormente hace María. El estudiante se expresa según sus posibilidades de expresión, claro. Y yo hago ese comentario porque cuando estudiaba en el liceo, si no me equivoco, muchas veces el docente decía, la evaluación es oral. Si no oral, no te puedo evaluar. Entonces eso le estaba limitando la capacidad de poder evocar información a través de diferentes formas o diferentes elementos. Pero continuando, entonces, cuando ya tengamos claro esas debilidades en nuestros estudiantes, ahora podemos formular estrategias o lineamientos teóricos prácticos que mejoren las situaciones didácticas de los futuros formadores de formadores. Entonces, si nosotros imponemos modelos, si nosotros imponemos formas de evaluar, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando a ese nuevo docente o a ese futuro docente con limitaciones, porque no estamos permitiendo que pueda ir más allá de sus capacidades y que pueda descubrir por sí solo hasta dónde puede llegar. Recuérdense que a veces nosotros mismos nos limitamos porque nos han dicho que no somos capaces de ir, pero nosotros mismos tenemos que demostrarnos que podemos llegar hasta lo imposible si nos los proponemos y obviamente empleando estrategias y actividades siempre de manera estratégica con dirección y visión hacia eso. El docente de antes no es igual al de ahora. Antes se enfocaban más, no como ahora pocos tratan. Bueno, anteriormente si nos podemos hablar de eso un poco, entendiendo a lo que
compete a la filosofía, porque a lo mejor nos hemos encontrado o hay unos que están dentro del docente formado cuando existía la teoría conductista, hay unos que sí han querido transformar, que sí han querido avanzar y bueno, han ido estudiando, se han ido formando, capacitándose y han ido aprendiendo nuevas formas y nuevas herramientas de poder permitir el acceso a la información o al conocimiento a esos estudiantes. Pero lamentablemente hoy en día también hay docentes recién graduados, jovencitos, que a pesar de que están dentro del área tecnológica, dentro de los avances tecnológicos, de nuevas herramientas y formas de llevar a cabo la educación, lamentablemente como que fueron formados en tiempos de antaño porque aplican la corriente conductista y de eso he escuchado mucho. Recuerden que los estudiantes son lo que más nos dicen a nosotros. Bueno, pero muchas veces el estudiante no sabe analizar o redactar es porque nosotros los docentes no nos abocamos a fortalecer esos saberes, sino que nos interesa solamente el contenido propio de la unidad curricular, entendiendo que la escritura, la lectura y la matemática son áreas transversales que deben estar inmersas en todo momento, porque son áreas que utilizamos para todo. Entonces, hay docentes que se olvidan de la escritura, la lectura y la matemática. Por otro lado, la formación de formadores requiere el dominio de los contenidos de la didáctica y de la pedagogía en la educación universitaria. Es muy importante que el docente debe conocer qué es didáctica, qué es pedagogía, cuál es su objeto de estudio, porque si no lo conoce, va a hacer o ejercer la docencia de manera empírica. Es decir, va a generar estrategias o actividades del molde, porque lo vamos a llamar así, del molde en el cual a él se le enseñó, a él se le formó, sin conocer que nuestros estudiantes hoy en día por el avance que tienen, no podemos enseñarle de la misma manera en como nosotros fuimos formados, aun y cuando este servidor que está acá tiene 39 años. No estoy, como dicen, tan llevado por la vida, pero me he dedicado a buscar nuevas herramientas y nuevos enfoques que permitan promover ese aprendizaje en los estudiantes. A pesar de que a mí no me hicieron actividades recreativas, divertidas, en mi aula de clase todo era el profesor llenaba la pizarra, explicaba y salíamos de clase sin ningún otro elemento. Pero a pesar de eso, porque como yo entiendo y comprendo que hoy en día hemos ido avanzando, tenemos que trabajar con una forma acorde a las demandas sociales o a las demandas que la realidad nos está exigiendo hoy en día. Incluso el mismo docente deja de un lado su autoformación o capacitación de lo que le falta a su formación. Bueno, muchos tienen desánimos por ciertas situaciones o ciertas aristas que, bueno, lamentablemente ha permitido que se puedan desviar. Pero eso también va a depender mucho del autoconcepto que tenemos nosotros para ver si nos seguimos formando y trabajamos de manera integrada, contribuyendo a nuestros estudiantes o simplemente nos dedicamos a bajar un contenido y no nos importa si el estudiante aprende o no. Creo que eso también está desde el punto de vista muy personal. Ok, avanzando entonces con el propósito de que de incidir en la calidad de formación de los educandos, lo que por ende influye directamente y de modo proporcional en la calidad de la misma y por supuesto de los egresados. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Que indistintamente de la situación que esté suscitándose a nuestro alrededor, si nosotros ya reconocemos y amamos nuestra profesión, y así lo digo yo hoy en día, por ejemplo, en Venezuela, no me alcanza el sueldo. Gracias a Dios no soy maestro de primaria, porque el maestro de primaria tiene que colocar de su bolsillo para hacer la cartelera, para hacer las decoraciones del salón de cada día feriado. Entonces, hay docentes que aún así, bueno, tienen que ingeniársela y aún así tienen un salón acorde para poder promover esa observación, poder despertar el interés, la curiosidad en sus estudiantes. Entonces, eso es algo humanamente que hay que valorar porque atendiendo a la situación que no les alcanza para poder subsistir de manera tranquila en casa, entonces se las ingenian, idean nuevas formas para poder seguir trabajando porque aman su profesión. Obviamente no hay que desmeritar
ese trabajo. Muchos lo que hacen es que es criticar y decir, ¿cómo vas a estar gastando si no, tú no ganas para esto? Pero hay que entender el amor que se tiene por algo que, bueno, hacemos sacrificios que a lo corto o a lo largo plazo va a tener sus éxitos. Entonces, no se trata de formar en la universidad un científico puro, ni un teórico o a un especialista. Se trata de formar individuos que, además de contar con las habilidades técnicas de su especialidad, conozcan su realidad social para contribuir a dar soluciones a sus problemas y desafíos. Correcto, así es, Noel. Entonces, fíjense, no es solamente que el estudiante se le inserte un chip para que se aprenda a cabalidad, totalidad, contenidos e información, sino que él pueda aprender que ese contenido, que ese aprendizaje, que esa información le va a permitir a él poder generar propuestas o hacer propuestas o proponer algunas soluciones a problemas prácticos en su comunidad, pero también en su campo laboral y profesional. Si a un estudiante que se le forma no se le facilitan las herramientas para mejorar su profesión, su área laboral, lamentablemente estamos formando estudiantes no aptos para egresar de la universidad o del liceo o del bachillerato, porque todo tiene unas habilidades y unas competencias que le van a permitir avanzar, crecer y por lo tanto aumentar ese nivel de satisfacción y motivación que tenemos al generar cambios, a ser parte de, si esa empresa no es de nosotros, la institución es de nosotros, pero nosotros vamos a sentir satisfacción a aportar, a ser positivos a esa institución. Que muchas veces decimos, el director no me lo agradece, que si este fulano no ve lo que yo estoy haciendo y le da el cargo a otro, no sé qué, no, hagamos las cosas siempre por satisfacción propia, no porque el otro no lo reconozca. Es muy importante el reconocimiento porque eso es un estímulo a continuar en nuestro trabajo a pesar de las vicisitudes que se nos pueden presentar. Pero no hagamos las cosas por esperar un papel o por esperar que alguien nos diga, lo estás haciendo muy bien, no. Hagámoslo nosotros, que lo haga, que al tiempo alguien se va a dar cuenta que tú estás promoviendo algo novedoso que nadie se atrevió a hacer. Entonces, por otro lado, es muy importante entender qué es una planificación de clase y cómo ésta se puede desarrollar. Es decir, qué hay que hacer en ella para que una clase pueda generar ese aprendizaje, pueda estimular ese aprendizaje y por lo tanto la construcción de ese conocimiento. Una planificación de una clase, todos conocemos que eso es una herramienta que permite guiar o orientar al docente en la construcción y promoción de ese aprendizaje en los estudiantes. ¿Qué lleva una planificación? Creo que todos consideramos y todos ya sabemos qué es lo que lleva. A pesar del documento curricular en el cual nosotros estemos inmersos según la institución donde estemos laborando, la planificación tiene elementos diferentes, pero van a tributar a lo mismo. Por ejemplo, tengo el conocimiento de Colombia, por aquí me van a escribir los de México, Argentina, Perú, El Salvador, Bolivia, Dominicana, recuerdo que estaban en Colombia, estándares, indicadores y competencias. Aquí en Venezuela, por ejemplo, en la universidad todavía se sigue trabajando por objetivos y algunos dicen propósitos, pero siguen trabajando por objetivos a pesar de que hay un currículo de pedagogía crítica. Y eso tributa es a la palabra objetivo porque es un elemento más complementario, más completo que simplemente el objetivo. Las grabaciones de clases anteriores, ¿cómo las consigo? Creo que las están enviando al grupo oficial donde están la mayoría de ustedes, si no todos, porque no estoy en el mismo grupo. Bien, entonces, a pesar de eso, todo va a tributar a promover ese aprendizaje de nuestros estudiantes referido a las actividades y estrategias que debemos considerar. Pero lo primero, para llegar a una planificación, es explorar los gustos e intereses de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una imagen, a través de un escrito, a través de una palabra. Las estrategias va a depender de esa creatividad que nosotros tengamos para poder explorar esos gustos y esos intereses. Podemos hacer un buzón, a lo mejor, donde el estudiante va a depositar allí, en una hoja, a través de cómo él lo quiera hacer, cuáles son los gustos e intereses que tiene él en relación a la unidad curricular. Quizás podemos también hacerle preguntas para que ellos respondan y también
introduzcan en ese buzón, cómo te gustaría aprender, cuál crees tú que es tu fortaleza. Todo ello nos va a permitir a nosotros poder hacer una planificación acorde y adecuada a esas necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Segundo, es muy importante planificar las actividades a desarrollar tomando en cuenta los participantes. Ok, bien. Bueno, las unidades de aprendizaje, si no me equivoco, viene siendo como la temática que se van a abordar en esa unidad curricular. Pero Sandra, no sé de dónde eres, debe estar primero los propósitos o las competencias o los objetivos, que es lo que se van a formular a partir de esas unidades de aprendizaje. En Perú, la universidad estima que en todas, aunque no estoy segura, se trabaja con estándares, competencias y capacidades de aprendizaje. Bueno, fíjense que ese estándar de competencia tal está muy aunado a la planificación de básica en Colombia. Si hablamos de estándares de competencia y hablamos también de objetivos, es una planificación no muy coherente porque entonces hay dos enfoques curriculares diferentes. O vamos a lograr y alcanzar objetivos o vamos a desarrollar competencias. Eso hay que entenderlo muy bien. Muy, bueno, las universidades lo sabrán. Luego vamos a experimentar. ¿Qué vamos a experimentar? Vamos a aplicar hoy esta estrategia, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo quizás la próxima clase aplicamos la misma estrategia, pero con un enfoque diferente. O sea, el experimentar todo eso de estrategia y actividades, nosotros tenemos que ir registrando cuáles son los resultados que nos permitió la experimentación de cada estrategia, cada actividad, para luego entonces saber cuáles son las más idóneas a este grupo de estudiantes. Seguidamente, tenemos que tener una actitud y entusiasmo para exponer las ideas. Si yo hubiese empezado desde el inicio con ustedes, con un nivel de voz bajo, quizás sin sonrisa en la boca, sin echar un poco de broma, simplemente actuara como un agente pasivo, por ejemplo, creo que no hubiesen ahorita 126 personas acá. Y quizás la corporación ya me hubiese dicho, profe, no podemos seguir porque lamentablemente no llamó la atención, no captó la atención del grupo de participantes. Entonces, con la actitud y el entusiasmo que nosotros podamos entrar al salón, al aula, con esa misma actitud nosotros tratemos a nuestros estudiantes, tenemos que animarlo, tenemos que enamorarlo, tenemos que emocionarlo y de esa manera ellos siempre van a venir hacia nosotros porque somos un agente de cambio en su conducta. No solamente le estamos facilitando el aprendizaje, que lo van a agradecer, sino que le estamos permitiendo aprender de una manera más amena. Y eso se agradece mucho más porque estamos marcando huellas en esos estudiantes que no van a olvidar nunca. Bueno, difícil porque vemos mucho, pero si nos concentramos muy bien y quizás tenemos primero qué vamos a hacer para cada grupo y luego lo empezamos a hacer, creo que nos podemos orientar mucho más. Te doy sugerencia ese, Rick, que posiblemente te dediques a ver primero el contenido, a menos que trabajes en la misma unidad curricular, pero si son grupos diferentes, tú puedes igualmente aplicar actividades al mismo grupo, quizás con un enfoque igual y vas viendo el resultado, a quién le resultó y a quién no, y así luego le vas cambiando el foco, ¿ok? Y vas viendo de qué manera se te puede facilitar esa planificación. Correcto. Nosotros, por eso es que cuando dice somos los que proyectamos, es porque muchos de ellos toman ejemplo de nosotros. Muchos quieren decir, yo quiero ser como este profesor, porque este profesor hace esto, hace lo otro, hace lo aquello. En ese cierre efectivo que nosotros hacemos, ahí podemos determinar si estamos en realidad llegándole a ese estudiante o si simplemente lo estamos apartando. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros a reflexionar y mucho de eso es lo que hay que considerar para nuestra filosofía como docente investigador. Bueno, grupos diferentes con la misma unidad curricular o diferentes unidades curriculares. Fíjate que a veces la estrategia y la actividad puede ser igual, lo que cambia es el tema. Entonces tú puedes experimentar. De esa manera, por ejemplo, vas a explicar hoy el mapa mental, pero lo vas a hacer que lo hagan con, vamos a decir, objetos que traigan de su casa. Y luego esos objetos que traigan de su casa, ellos te arman tu mapa mental y tú le empiezas a preguntar qué tiene que ver esto con este tema y esto con aquel tema. Bueno, son sugerencias que te puedo ir haciendo para que vayas probando porque 10 grupos diferentes es bastante trabajo.
Otro punto es emplear los elementos del entorno sociofamiliar. Entonces, fíjense que cuando la pandemia o cuando vemos que hay familias muy disfuncionales, en la pandemia, por allí en mi investigación de la web, del internet, buscando nuevas formas, nuevas herramientas que me permitieran integrarlos a todos en el aprendizaje, no la tengo ahorita a la mano, pero prometo buscársela y se las voy a compartir. La estructura era como una casa y la casa estaba estructurada por diferentes áreas, por ejemplo, el área emocional, el área religiosa, el área de desestrés. Entonces se le pedía a los estudiantes que cuando estando en casa, que terminara las clases, el día lunes, es como una planificación personal también, en este caso familiar, el día lunes ellos entre la familia iban a ver una película. Luego empezaban a comentar y luego después compartían en clases. El día martes hacían oficios en la casa, el día miércoles leían la Biblia, el día jueves, por ejemplo, jugaban y así sucesivamente. Y eso permitía generar una sensación positiva de tanto estrés y ansiedad que nos llevó esa pandemia, porque muchos quedaron sin trabajo, muchos peleaban demasiado porque no se soportaban estando todo el día juntos. Entonces, hay que integrar desde el punto de vista de las diferentes áreas personales, emocionales, sociales, actividades que puedan fomentar esa concentración y atención en nuestros estudiantes. También propiciar la investigación, como ya le dije, que pídanle a los estudiantes que todos los días lleven algo diferente. Entonces empiecen a decirle, describan ese objeto, como hoy día con la textura, hoy día con lo otro, y el estudiante cámbienle también la función de ese objeto para que puedan despertar ese interés en el estudiante por pensar, por conocer, por investigar, por descubrir. Ayúdenle ustedes a ellos a que se enamoren de la investigación, pero desde el ejemplo. Tráiganle ustedes siempre algo nuevo, algo novedoso, una noticia diferente, discútanla en clase y van a ver que eso vamos a decir, a contagiar al otro para que, seguir nuestra misma sintonía. Otro aspecto muy importante es estimular la construcción del conocimiento mediante la investigación. Si la propicio, entonces estimulo esa construcción. A su orden, María. Entonces, una vez que consideremos, ya tomemos en cuenta esto, es muy importante ahora sí establecer los temas a desarrollar. Es decir, qué tema voy a trabajar hoy? Bueno, estoy dando seminario de investigación, estoy en la unidad número 2. En la unidad número 2, ¿qué contenidos hay presentes? Ok, ¿cuál contenido voy a dar el día de mañana? Por ejemplo, el día de mañana tengo 2 horas. ¿En qué contenido puedo abarcar en esas 2 horas sin saturar al estudiante, pero que el aprendizaje sea significativo, que ellos se puedan apropiar de esa información y nosotros podamos verificar que sí en realidad se están apropiando de ellos porque la pueden aplicar sin inconveniente en la cotidianidad o en la realidad social? Otro aspecto muy importante es enfatizar en los objetivos de formación integral. Es decir, creo que aquí me han nombrado mucho que para los objetivos hay que considerar mucho las taxonomías, porque las taxonomías nos indican a nosotros los niveles cognitivos que el estudiante debe ir escalando o debe ir avanzando para poder llegar al máximo, entre lo que son los básicos y los superiores. Existe la taxonomía de Bloom, que es la más conocida, mejor dicho, y la más utilizada, pero desde el año 2007, gracias al proceso de investigación y mi trabajo doctoral, conocí que había otra. No sé si ustedes saben que hay bueno, dos autores que crearon una nueva taxonomía que invirtieron la propuesta de Bloom. Bloom se aboca mucho a el nivel cognitivo, ¿ok? Es lo que más se enfoca la taxonomía de Bloom, pero la taxonomía de Kendall y Marzano, que es la que vamos a decir, se gestó en el 2007, él hace la contrariedad. Considera primero el foco, la parte afectiva y luego la parte cognitiva. Porque si estamos bien emocionalmente, ¿ok? Si estamos dados a ello, vamos a aprender mucho más. Pero ¿cómo aprendemos si tenemos dificultades que nos limitan a nosotros el proceso de concentración y el proceso de entendimiento y comprensión? Porque si tenemos situaciones que nos están desviando del objetivo, nunca vamos a aprender porque no estamos captando ni prestando atención. Muy importante eso. Entonces, considerar los recursos audiovisuales, entendiendo mucho a qué el espacio, a la cantidad de estudiantes, qué tipo de recurso audiovisual puedo utilizar. ¿Ok?
que pueda facilitar la aprendizaje a todos por igual. Esto es muy importante. ¿A qué me refiero? No solo lo que podemos utilizar dentro de clase, sino que hoy en día esto de la inteligencia, la base de la tecnología, muchos docentes están olvidando su aporte y quieren que los estudiantes todo hagan todo con IA o todo con computadora. Y hay que entender que la situación social, económica, no es igual para todos. Entonces, se crea una brecha entre ese conocimiento y acceso a la información cuando hay docentes que quieran hacer todo por la tecnología, entendiendo que no todos tienen un aparato tecnológico. Entonces, es muy importante siempre conocer todos los aspectos de nuestros estudiantes para orientar muy bien nuestra planificación. Otro punto es definir los medios tecnológicos, las plataformas que vamos a utilizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a aplicar diferentes plataformas. Hoy en día voy a aplicar Genially, mañana Kahoot, después Mentimeter, después Celebrity, y la que pueda causar mayor impacto a nuestros estudiantes, con esa trabajamos y seguimos creando nuestras experiencias de aprendizaje. Y por último, promover la interacción y la participación. Les voy a leer qué aspecto de lo que he discutido en esta parte de la planificación para ustedes es nuevo. Pregunto, todo lo que ahí ven, entre lo que es el gráfico y lo que son los aspectos listados de esta planificación. ¿Cuál consideran ustedes que es nuevo para ustedes, que no habían escuchado o no habían considerado a la hora de sentarse a planificar? Sonia, estoy de acuerdo contigo. Por eso, mi profe, es que para orientar el aprendizaje hoy se hace énfasis en la neurodidáctica. Si trabajáramos más en una enseñanza aplicada desde la neurociencia, la neuroeducación, la neurodidáctica, que es desde la inteligencia artificial, no es que no estoy de acuerdo, es que si desarrollamos muy bien la inteligencia humana, entonces podemos ir a la inteligencia artificial. Pero entonces no desarrollamos muy bien la inteligencia humana y nos estamos yendo para otro. Entonces el cerebro se vuelve más vago, va a pensar menos y va a producir menos y se acabó ese cerebro. Ok, explorar el no justo. ¿A alguien más le pareció algo por allí, algo nuevo o algo que no habían escuchado a la hora de sentarse a planificar? Ok, Yamile. Por ejemplo, esa parte de el experimentar, ¿ustedes lo habían considerado a la hora de planificar? Correcto, Juan. Creo que estos aspectos se plantean siempre el tema en que entre la teoría y la posibilidad de ponerlo en práctica hay distancias. Pero si la teoría no se complementa con la práctica en todo momento, en toda clase, no estamos haciendo que el estudiante se apropie de esos conocimientos. Ok, bien, bien. Bueno, fíjense que eso es muy importante porque el experimentar con nuevas estrategias y nuevos métodos o nuevas formas de trabajar la clase nos va a permitir entender muy bien qué es lo que emociona al estudiante. Y cuando nosotros veamos qué es lo que emociona, entonces hay que seguir en la tónica para no bajar ese nivel de emoción que hemos podido lograr con nuestros estudiantes. Totalmente. Y la creatividad se aplica desde eso, desde una lectura y cómo la puedo construir en diferentes formas. Puedo decirle que esta lectura la convierta en un cómics, en una historieta, o sea, pero sin darle toda la estructura, sino darle al inicio para que él pueda arrancar. Ajá, correcto. La planificación para niños de 1 año a 5 es diferente a los de preescolar y secundaria. Claro, porque ellos están apenas en esa etapa sensorial, sensomotriz. Ya ellos tienen un proceso de observación donde trabajan mucho los sentidos y la manipulación. Debemos darle seguimiento al plan de trabajo previamente hecho. Claro, una planificación que nosotros hagamos, voy a acotar algo, a veces se nos puede cambiar o decir la torta, voltear la torta, porque va a depender mucho de las condiciones ambientales, sociales, el tiempo. Recuerden que la planificación es flexible en tiempo y espacio. Entonces, a veces, una actividad que llevamos planificada, es, ejemplo, le decimos al estudiante que lleve cada uno un elemento, pero lamentablemente nadie se acordó y no llevó el elemento. Entonces, vamos a
Improvisar. ¿Qué es improvisar? No es cambiar la actividad, es ahora decirle, saquen el primer objeto que introduzcan su mano al bolso y sáquenlo. Y ahí empezamos a implementar la actividad, pero no podemos decir, hoy no vamos a hacer la actividad porque no cumplieron con lo que se les solicitó, con lo que se les pidió, no. Vamos a utilizar, recuérdense que todo lo que está a nuestro alrededor del aula de clase, dentro, en ella, nos va a servir a nosotros para enfocarnos a desarrollar nuestras actividades. Entonces, atendiendo a esos cambios que se pueden presentar, seamos creativos y démosles un vuelco a esa actividad. No lo hacemos con este elemento, pero lo hacemos con el otro. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, trabajo con adultos mayores, jóvenes, de todos una sala, debo ser súper dinámica. Sí, porque el adulto tiende a aburrirse bastante fácil. Y hoy en día, con el uso de los celulares, entonces se concentran en el teléfono y no se concentran en la formación, en la capacitación, en la información que nosotros gustosamente estamos brindando. Esto es otra estrategia que les traigo no para jugar, sino como un ejemplo. Fíjense cómo los juegos tradicionales que han generado mucha emoción, tanta emoción que hay momentos donde pasábamos un día entero que tuviésemos libre o de fin de semana, sábado o domingo, jugando con nuestra papá, con nuestro abuelo o con la familia. El ludo lo transmitía a la parte digital. Fíjense allí cómo se puede observar. Eso costó hacerlo, yo, porque era un cuadro, dividirlos en cuadritos, o sea, costó bastante, pero lo logré. Entonces, fíjense qué aspecto diferente le pude colocar yo al tradicional para que éste pudiera estimular la participación en el estudiante, porque ese es uno de los elementos que se debe utilizar, pero se adapta mucho para aplicar las estrategias de inicial o primaria. Sandra, quizás eso es en tu terminología, que es el AM, me explicas, por favor, o me lo traduces. Bien, ¿qué fue el valor agregado que yo le di? Ahí están viendo que hay números que están en azul y tienen una rayita debajo. Ese número que está en azul y tiene una rayita debajo está convertido en un hipervínculo. Así como lo hicimos en los acertijos, así tal cual está en el ludo. Entonces también tiene penitencias, pero también tiene opciones de que el grupo que va ganando, si caigo allí, lo que sí me tocó es que el grupo que va ganando le pueda hacer una pregunta también a ellos. Y eso va a permitir que el estudiante pueda afianzarse de esos conocimientos, porque hay que enseñarlos también a formular preguntas. Y que esa pregunta que se formule también lleve consigo una respuesta. ¿A qué me explico? Muchas veces he observado grupos de exposición donde el docente viene y le dice, ustedes, es decir, al resto de participantes, ustedes, ¿qué pregunta tienen o le pueden hacer al grupo expositor? Viene un grupo y le dice, ¿qué piensas tú acerca de qué? De tal cosa, por ejemplo. Y el expositor no sabe qué responder o responde algo. Pero el que hizo la pregunta no retroalimenta, no refuerza o no dice si estuvo bien o estuvo mal. Simplemente dice, sí, profe, ya. Entonces, hay que incentivar que cuando tú hagas una pregunta, tú tienes que tener una respuesta, porque eso que tú estás preguntando es como si yo, docente, les preguntara al estudiante ciertas interrogantes y al final no sepa decirle si está bien o está mal. Entonces, eso es un error que hay que corregir. Entonces, también está la idea de que quien vote a alguien, ¿ok? Estando en esos hipervínculos, también le puede formular una pregunta. Entonces, la dinámica y la creatividad va a depender mucho de nuestras experiencias y vivencias. Y ustedes lo pueden hacer también, pero dándole un valor agregado. Lo pueden aplicar de manera diferente. Y eso va a depender mucho de ustedes. Lo pueden trabajar desde el área de la cultura para conocer todo eso. Cualquier cosa ustedes lo pueden hacer. Amén, igual, Cristel. Entonces, esto es muy importante, aparte que tiene los juegos, los colores, el juego. ¿A quién no le gusta el ludo? Yo creo que a muchos, si no a todos los que estamos acá, en algún momento nos enviciamos en ese juego. Algunas veces suelo usar las pupiletras como retro para apreciar el nivel de captación de una unidad y lo disfrutan los jóvenes. Interesante. O sea, es todo lo que los conlleve a ello, una experiencia diferente de aprender, y te lo vas a permitir, lo vas a ganar rápidamente. Gracias. Ok, fíjense, ahora sí les voy a dar algunas orientaciones, algunas pautas, perdón, o algunas preguntas que nos debemos hacer nosotros antes de sentarnos a elaborar la filosofía o mi filosofía
como docente investigador. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Y quizás a ustedes les pueden surgir otras, atendiendo a las respuestas que se van ustedes dando cuando vayan leyendo estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es una filosofía docente y de investigación? Es muy importante siempre, cuando vamos a hacer algo, es saber qué es. O sea, para hacerlo tengo que saber qué es. Entonces, ¿qué es una filosofía? Si nos ponemos a la concepción o al significado etimológico griego, ¿verdad? Decimos que la filosofía es una palabra compuesta entre filo y sofía. Filo es lo que significa, en este caso, amor, y Sofía es la reina de la sabiduría. Entonces, filosofía es el amor a la filosofía desde el punto de vista etimológico. Entonces, es el amor al conocimiento, a ese cuestionamiento, a las nuevas formas de búsqueda, de comprensión, de entendimiento de los nuevos conocimientos, los nuevos saberes. Pero también podemos decir que la filosofía es una ciencia que permite entender y comprender y buscar ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, la investigación también sabemos ya en este apartado que la investigación es una herramienta que va a permitir también conocer lo desconocido como lo describo yo, porque eso es lo que nos va a permitir la investigación, transformar una realidad, conocer una realidad, pero todo ello parte de lo desconocido primero para poder luego saber de qué manera voy a abordar esa situación. Una vez que ya yo conozca muy bien qué es la filosofía del docente y del investigador, voy entonces a pasar a cuál es mi visión y mi visión como docente investigador. Es decir, ¿qué docente soy yo ahorita y qué docente quiero ser más adelante, en un futuro, corto, mediano y largo plazo? Eso es muy importante que nosotros también lo entendamos muy bien. ¿Qué docente soy y qué docente quiero ser? Partiendo de allí, definimos el rol que nos define como docente investigador. Es decir, en el accionar docente estamos viendo si cumplimos con el rol del docente investigador o aún nos faltan aplicar ciertas actividades o estrategias que nos permitan fortalecer esa cualidad. Un obrero que llegaba a su hogar y su mujer se llamaba Sofía, él decía, tengo filosofía. No había escuchado ese chiste, pero está bien. Entonces, bueno, si ese chiste, esa parábola, porque no la había escuchado, no sé en sí qué es, nosotros pudiéramos trabajar en clase, pudiéramos discernir con nuestros estudiantes a qué se refiere, cuál era la finalidad que conllevaba a decir eso, aun y cuando fuese un chiste, son elementos que nos va a permitir a nosotros, porque es parte de la filosofía, nos va a permitir al estudiante poder hacer que él pueda exponer esas ideas. Sí, señor, correcto. Pero tu razón de ser es como así lo dices en este momento. Y la visión es lo que quiero ser a futuro. Algo así más o menos, pero la misión es hoy en este momento, en el presente, y la visión en el futuro. Y muchas veces los objetivos, a pesar de que tienen una parte de tiempo, a veces los objetivos de clase son los que se pretenden lograr en este momento. ¿Ok? Pero sí, sí tiene mucha relación con eso, Selene. Seguidamente hay que descubrir, porque muchas veces se nos pregunta y no sabemos, cuáles son los valores que definen nuestra práctica docente. No es el valor que nos define a nosotros como tal. Fíjense, es el valor que define nuestra práctica docente, porque a mí me puede definir la responsabilidad y el compromiso, pero mi práctica es allí lo que hay que saber identificar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la proactividad, por ejemplo, en práctica como docente, la transformación, ciertos elementos que definen su práctica, valores como tal, pero su práctica más no usted como profesional. Por otro lado, ¿de qué manera desarrolló mis clases? Ustedes ahí tienen que decir cómo desarrollan sus clases. Si las hacen participativas, si las hacen dinámicas, si las hacen creativas, si las hacen aburridas, si aplican, si son conductistas. Eso es parte de lo que deben responderse ustedes mismos en esa interrogante o en ese bloque. El siguiente bloque, ¿en qué sentido promuevo las prácticas investigativas? Por ejemplo, a través de la lectura, a través del descubrimiento de nuevas estrategias que orientan el aprendizaje de los estudiantes a partir de esto. Entonces, eso es lo que
Le estoy dando un ejemplo más o menos para que ustedes se orienten en cómo van a responder esas preguntas, porque es lo que nos va a permitir a nosotros al final poder elaborar mi filosofía como docente investigador. En el siguiente bloque hay que responder cuáles son los desafíos, ¿verdad?, que se te presentan como docente investigador. Recuérdense que los desafíos son todo aquello que hoy en día no he podido lograr, que he podido alcanzar y que tengo ese desafío para crear algo que me permita avanzar en esto. Si aún no soy un docente tan creativo o no soy un docente tan proactivo, ese es un desafío que yo tengo. Y ese desafío tengo que conocerlo para a partir de allí saber qué estrategias voy a diseñar para enfrentarlas. El siguiente es qué tipo de estudiante requieres formar. O sea, tú tienes que saber qué estudiante vas a formar. Entonces es muy importante conocer la filosofía de la educación de esa carrera, la corriente que tiene y decir entonces el estudiante que tú vas a formar. Y por última interrogante, sugerencia como tal, ¿en qué sentido puedo contribuir en la transformación docente-investigación? Si ya yo conozco mi misión, perdón, y mi visión, ¿verdad? Y los valores de mi práctica, entonces puedo decir qué aspectos puedo yo aportar, puedo añadir, puedo integrar, ¿verdad? En la práctica propia docente investigador para transformarla, para mejorarla, para avanzar, para innovar. Esos son aspectos que deben considerar. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Pregunto, para saber si avanzo sin dificultad o refuerzo lo que hasta ahorita, más que todo en esta parte, hemos venido desarrollando. O me dicen si estamos bien para entonces saber que avanzo. Perfecto. Y estoy claro en eso porque sé que aquí hay un nivel de inteligencia bárbaro. De eso no tengo duda. Cada participación me lo ha podido demostrar. Ok, todo esto que está acá son estrategias que he podido generar, no desde mi experiencia solamente en la universidad en Venezuela, en la parte primaria en Colombia o en la parte de bachillerato también aquí en Venezuela, sino cada experiencia que tengo, por la oportunidad de cada capacitación, de cada formación, por las experiencias también de los grupos en los cuales eh, me permiten y tengo la facilidad de ser este servidor que les va a brindar herramientas y conocimientos, emerge todo esto que está acá. Entonces, aquí agradezco a cada uno de los participantes y estudiantes que he podido tener a mi cargo. Igualmente ustedes entran de esto, entran acá, ¿ok? Porque cada respuesta es como decir, nos alumbra, nos enciende el bombillo, que es la creatividad y nos permite crear cosas que nunca en la vida habíamos pensado. Entonces, fíjense, mi filosofía como docente investigador, ¿qué estrategias puedo sugerir en este caso? Estrategias que propicien la investigación como tal. Entonces, uno, crear un laboratorio de investigación. ¿Qué es un laboratorio de investigación? Que todos los días podamos hacer un estudio rotativo, ¿verdad? De lecturas. Y eso es un laboratorio, porque el estudiante en ese momento, quien está leyendo algo, debe crear interrogantes, formular un problema, investigar de qué manera lo puede abordar, cuáles son las alternativas de solución. Entonces, por eso se llama exploro y conozco. Entonces, el laboratorio de investigación, ustedes también lo pueden crear como quieran. Pero uno de los elementos que en este caso les recomiendo, sugiero es eso, espacios de lectura, como si fuesen inicial, que hay espacios para multisensoriales, un aprendizaje de observación y así lo podemos hacer nosotros en nuestra aula. O ese laboratorio le podemos decir también a ellos que se puedan venir vestidos como hoy en día lo están haciendo en los TikTok, pero ya simplemente cuando ya egresan de bachillerato, ustedes los pueden hacer para manejar una investigación que se venga el rol del médico, el rol del ingeniero, el rol de este, el rol del otro, y de esa manera lo convertimos en investigadores, pero desde un área diferente y luego los vamos rotando. Otros son los juegos de roles. Ese juego de rol, por ejemplo, como lo que hice yo usted ahorita, el detective y el misterioso. Entonces después se intercambian. O le puede dar otro rol que ustedes consideren sumamente importante atendiendo al área de conocimiento. Análisis de noticias
sobre su área profesional o sobre su área comunitaria o su área social. Entonces, eso le va a permitir a ellos entender qué es lo que está pasando, cómo puedo mejorar, qué puedo aportar. Todo ello va vamos a decir, a poner a volar la mentalidad de nuestros estudiantes. Gracias, Humberto. Otro es jugando al detective, que fue lo que ya hicimos hoy. Claro, ustedes lo pueden hacer dentro del aula de diferentes maneras. En las paredes o en los rincones pueden haber unas cajas, unos buzones, donde ahí hay pistas. El estudiante en conjunto con esas pistas, y obviamente hay un grupo, hay cajas, pero al final todos entre sí deben ser un equipo, debe haber cooperación, debe haber colaboración, porque las pistas, quien las vaya encontrando entre todos, podemos hacerlos por grupo. Ejemplo, hay cuatro cajones. En esos cajones hay pistas. Entonces, el primer grupo está formado por 8 personas, por ejemplo. Mientras 4 están trayendo las pistas, los otros 4 las van armando tipo rompecabezas. O las van uniendo para poder descubrir cuál es el secreto que está oculto en esas pistas. Entonces, eso háganlo y luego después me cuentan para que van a ver que ustedes mismos se van a divertir. Otra que sugiero es escribimos problemas percibidos en tu contexto y cómo lo puedes solucionar. Eso va a permitir que el estudiante desarrolle su proceso de observación, porque como le estamos pidiendo que cierto tiempo hay que traer una noticia o un problema en su comunidad, en su sociedad, él va a estar siempre pendiente qué está sucediendo, qué está pasando por allá, porque en la clase se lo están pidiendo para trabajar. Profe, puede dirigir más el tema hacia una investigación aplicada, es decir, dirigido más al tema científico basado al método científico. Es que todo lo que está acá, cuando yo hablé de la parte experimental, de la experimentación, está implícito el método científico, porque ¿cuáles son los pasos o los procesos del método científico? Primero desarrollar la observación, luego crear la hipótesis, luego la pregunta, luego experimentar, luego hacer los análisis, luego registrar y luego difundir. Todo lo que estoy diciendo está relacionado de por sí con el método científico, porque esa es la base del método científico: la observación, la hipótesis, la interrogante, la experimentación, la parte estadística, el registro y la difusión. Entonces, desde cuando yo hablé de la parte de la experimentación, de experimentar algo nuevo, algo diferente, está inmerso en lo que es el método científico, de por sí. Porque nosotros tenemos primero que observar, crear nuestras hipótesis. Esas hipótesis conllevan a, por ejemplo, ¿será que se aplica una estrategia dinámica va a permitir que el estudiante pueda aprender más? Bueno, ahora va la pregunta, ¿de qué manera puedo permitir tal cosa? Ahora voy a experimentar, voy a aplicar la estrategia para ver si el estudiante, qué resultados me genera esa estrategia. Ahora voy a registrar desde el punto de vista descriptivo y quizás cuantitativo también. De los 30 estudiantes, 15 no tuvieron dificultad para resolver esta actividad, pero 5 presentaron esta dificultad debido a esto y esto, y el resto presentó una dificultad diferente por esto y por esto. Entonces luego, ahora voy a difundirlo con mis estudiantes. Y de esa manera, todo esto que estamos observando acá, las estrategias que estoy sugiriendo llevan implícito el método científico de por sí. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Sí, Sonia, claro. Pero igualito, todo esto son estrategias, pero para fomentar la investigación de por sí. Porque si bien es cierto, ¿cómo nosotros vamos a enseñar metodología? ¿Cómo vamos a fomentar la investigación en nuestros estudiantes si no tenemos las herramientas para eso? Porque el facilitar un seminario de investigación o facilitar metodología de investigación no es solamente conocer la estructura de la metodología, del enfoque, del paradigma, sino saberla facilitar. Entonces, para saberla facilitar, debemos hacer una serie de estrategias como docentes que conlleven ese proceso de investigación, porque muchas veces el docente de seminario se va desde la operatividad y desde el punto de vista técnico, pero se olvida de que está cumpliendo el rol del docente. Y por eso es que muchas veces creamos las confusiones o las frustraciones o la deserción o el síndrome TMT en nuestros estudiantes, porque nos abocamos única y exclusivamente a que él desarrolle el planteamiento del problema, pero no aplicamos estrategias que le permitan primero entender, comprender y analizar qué es un planteamiento del problema, cómo se hace,
qué elementos a considerar, entre otros aspectos fundamentales para poder elaborar ese planteamiento de pluma. Entonces, bien, también es muy importante eso. Por otro lado, formular guiones de noticias sobre casos reales en tu profesión y escribir un periódico de casos institucionales. Ahí de por vida está la investigación de por sí. Hay una estructura no rígida como la metodología como tal, pero sí hay una estructura, porque por ejemplo, debemos partir de una premisa o de una idea. Esta premisa o esta idea nos va a permitir hacer una parte introductoria o un prólogo que nos va a introducir hacia el contexto y a partir de allí hay que hacer un proceso de teoría, de contraste, de comparación, de indagación. De por sí, todo eso es parte de la investigación. Entonces, muchas veces cuando nos asigna el seminario de investigación nos vamos directo a eso, pero hay que primero de enseñar al estudiante cómo investigar, de qué manera investigar, qué estrategias utilizar para poder investigar. Y luego, ahora sí, nos vamos de lleno a la metodología. Porque ¿a qué considero yo? Que muchas veces de que los estudiantes busquen por fuera quién les ayude, quién se las haga, quién los oriente, muchas veces es parte de nosotros, pero también porque otros que no tienen tiempo, porque no le ven la importancia a ese trabajo de investigación y entonces conducen a otras búsquedas y no a las orientaciones que docentes podemos trabajar. Correcto, Juan. Ese es el propósito, esa es la finalidad de todo. Porque fíjense que en cada momento siempre he traído a cotación ejemplos propios de la investigación, de las metodologías que nosotros conocemos, pero primero me estoy abocando a fortalecer las competencias docentes para luego entonces saber cómo voy a desarrollar las competencias investigativas. Si no reforzamos la manera en cómo vamos a facilitar ese conocimiento metodológico, difícilmente podemos desarrollarlo con significado, sino desde el punto de vista del forzado. Porque muchas veces le pedimos al estudiante, tráeme el planteamiento del problema la semana que viene. Ajá, entonces el muchacho no llegó y no lo trajo y el estudiante lo aplazó, lo raspó porque él no trajo el problema. ¿Y cuál fue la guía que tú le diste? ¿Cuál fue el acompañamiento que tú le diste? ¿Cuáles fueron las orientaciones que le facilitaste para que él te elabore el planteamiento del problema? Entonces, considero que el elemento centro de los problemas que se están pasando en la educación es la práctica del docente, que no está orientada a una realidad, que no está orientada a decir a las exigencias como tal de la sociedad. Entonces, muy importante eso. Aparte de que hay situaciones que también atañen al estudiante y que hacen que la planificación pueda caerse un poco. Pero el papel de nosotros es promover una práctica significativa y de calidad en la enseñanza y el aprendizaje. Otra estrategia que considero es el mundo mágico de la investigación. Aplicar estrategias como conversatorios y sus derivados en los centros de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Más que el muchacho elabore una lámina donde explique, como mucha gente le dice, explique el enfoque fenomenológico, por ejemplo. El estudiante viene a repetir una información. Pero si nosotros lo colocamos a discutir, hacer un conversatorio, un diálogo, no solamente con sus mismos estudiantes, podemos emplear los otros estudiantes de la misma materia y podemos traer los miembros del centro de investigación. Entonces, ahí se forma ese diálogo a través de una lectura de otras tesis que ya estén elaboradas, de un ensayo, de artículos publicados. Entonces, es importante que el estudiante primero conozca ese mundo de la investigación para luego poder adentrarse, sumergirse a la investigación. Sí, es muy importante. Y otro es el salón de las pistas ocultas. Eso también puede ser parte de lo que ustedes hagan con sus estudiantes. Pistas ocultas puede estar referida a uno de los temas de investigación de un grupo de participantes. O puede estar referida también a que descubran algunas ideas que permiten construir el problema o algunas ideas que le permiten entender cómo seleccionar las teorías a plasmar en el trabajo de investigación, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta que hay cursos propiamente de investigación donde se profundiza al respecto justamente para que los estudiantes se interesen en indagar y plantear alternativas sobre una problemática. Sin embargo, al desarrollar una asignatura se utilizan distintas herramientas de investigación. Claro que sí. Por ejemplo, como les dije, esa herramienta es una monografía, la misma investigación, la discusión, el debate, a pesar de que el debate, la discusión, el trabajo, la parte del resumen, de la síntesis,
está inmerso en todas las áreas. La única diferencia entre la metodología de investigación con la investigación propia de cualquier unidad curricular es que aquí hay una estructura metodológica rigurosa, vamos a decirlo así, que debe llevarse a cabo, mientras que en la otra no es necesario esta estructura metodológica. Mañana empezamos con la investigación como tal. No, por eso, si se dieron cuenta cuando expliqué los contenidos del módulo 1 y del módulo 2, y hoy en día inicié con eso, dije que ya mañana entramos de lleno a la parte de la investigación, donde vamos a conocer, primeramente, fíjense cómo también dice que hay que conocer también primero cuál es la epistemología, la ontología del enfoque uno y del enfoque 2, por ejemplo, el cualitativo, el cuantitativo, las tradiciones paradigmáticas que existen, qué pretende y qué busca una y la otra, porque eso es lo que va a permitir al estudiante poder ubicarse, situarse en este paradigma y en este enfoque. Entonces, a veces, muchas veces le decimos al estudiante, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a investigar esto. ¿Y de qué manera? No sé, porque no lo conoce. Entonces, hay que trabajar primero la parte formativa para luego la parte constructiva técnica de la investigación. Todo esto dice, por todo ello es importante propiciar la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad. Entonces, aquí sí es un aspecto que me pareció sumamente importante en los procesos de indagación que he venido haciendo, ¿verdad? Eh, Utilicé algunas estrategias, fíjense las que yo le di, pero fíjense las que habla este señor porque se abocó única y... Ahora sí se escucha, ¿verdad? Ok, listo, perfecto. Entonces, lo que le está comentando es que las estrategias que estoy sugiriendo y estoy recomendando tienen el componente formativo, pero también el componente investigativo. Mientras que este señor acá, en un artículo que diseñó, está abocado a la parte investigativa como tal. Entonces, introducir la investigación desde el primer año, le estaba comentando que él hace énfasis a que desde el primer momento en que el estudiante entra a la universidad, debe ver investigación. Hay universidades que están desde el tercero o el quinto, el quinto semestre de la investigación y otros quizás desde el segundo. Pero considero que la investigación como una unidad curricular obligatoria debe estar inmersa en todos los niveles de educación, claro, respetando siempre el nivel cognitivo que se maneja en cada uno de los niveles de educación. Otra estrategia que él expone, o ahí en su artículo, es proporcionar acceso a recursos de investigación. Entonces tiene que ver con los textos, qué tipos de texto va a investigar, qué web, qué página digital puede consultar. Entonces, toda esa herramienta. Otro, fomentar la presentación y publicación de ello. ¿A qué se refiere él con esto? Que una vez que se haga el trabajo de investigación, se sustente, quede aprobado, egresemos, ahora hay que promover la difusión de ella a través de la elaboración de artículos o ensayos que se extraigan de ese trabajo de investigación completo para poder darnos a conocer y poder contribuir también con el avance de la ciencia. Recuerden que una investigación, cuando está conformada por tres objetivos o más específicos, cada uno de ellos tributa a la publicación de un artículo. Entonces, cuando tengamos la investigación, mucho más fácil podemos, vamos a decir, llenar las plantillas que a bien tienen los centros o las revistas según las normas para adecuarnos a esas normas de la revista y poder publicar y así poder darlo a conocer. Pero también podemos participar en alguna conferencia o alguna jornada de socialización donde podamos dar a conocer esos resultados. Y por último, el compañero dice proporcionar oportunidades de investigaciones atractivas. Muchas veces hay docentes que confunden eso de lo atractivo y de lo novedoso con algo que no exista. Y recuérdese que buscar algo atractivo es darle un valor agregado o algo diferente a lo que ya existe. Y es lo mismo que en la práctica docente se debe hacer. Si hay docentes que vienen trabajando de la misma manera toda una vida, nosotros tenemos que cambiar otra forma nuestra práctica para generar nuevas experiencias, nuevas sensaciones de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante considerar el componente integrado de la docencia y la investigación. Estos son otras características que también quise tomar de este autor
que él establece, vamos a decir, algunas orientaciones de cómo poder hacer la investigación. Perdón, lo primero es conocer o tener a la mano una variedad de bases de datos y bibliotecas en línea que nos van a permitir a nosotros poder tener o consultar información fidedigna que nos va a aportar a nosotros quizás orientaciones metodológicas, orientaciones teóricas para facilitar la construcción quizás de las teorías o poder elaborar nuestro constructo teórico de esa investigación, que son las teorías que dan soporte a ese problema que venimos investigando. Es decir, ellas van a permitir poder aportar elementos que son los diferentes ítems o las diferentes preguntas que vamos a formular en nuestros instrumentos para luego poder hacer un estudio comparativo o un estudio de triangulación, ¿verdad? Indistintamente del enfoque en que vamos a trabajar, uno lo hacemos desde el punto de vista de análisis descriptivo de la tabulación o los números de frecuencias absolutas y reales, y esta debe ser comparada con los autores o con las teorías, y en las cualitativas hay un elemento agregado en ese análisis o interpretación, que es los resultados o datos cualitativos que bien nos permiten también obtener de ese instrumento, las teorías o los teóricos y lo que nosotros como investigador pudimos haber observado. Entonces, eso es lo que se llama triangulación desde el punto de vista de una investigación, pero tenemos, dependiendo del tipo de triangulación, triangulación de contenido, triangulación de método, entonces eso es lo que nos va a permitir a nosotros enfocarnos en el proceso de análisis. Herramientas de análisis de datos, que mañana las vamos a ver, pero someramente se las menciono, está el... Correcto. Entonces es muy importante entenderle qué base de datos puede consultar y a qué bibliotecas o universidades puede orientarse. Porque en el Internet no muchas veces hay información fidedigna y veraz, sino que hay información que mucha gente monta, pero no sabemos qué tan real es esa investigación. Con el método sociocrítico y la metodología cualitativa, investigación, acción participativa, totalmente en línea, de salud y ambiente, acá en Acaribo, Portuguesa, Venezuela, que me permitió obtener el título de especialización en dirección y supervisión educativa. Esas son las que implementa el gobierno, ¿verdad? Si no me equivoco, Miguel. Y claro, el gobierno está tributando mucho la IAP. Son las que más que hay que trabajar porque es el que conlleva la transformación de la realidad social. Y es la que te permite a ti poder generar cambios en ese contexto. La otra simplemente te alerta sobre los números que hay un problema que atender. El otro enfoque, que es el paradigma, con el paradigma interpretativo, te permite comprender por qué está sucediendo esa situación, qué elementos influyen allí, y la IAP es la que te va a permitir abordar y transformar. En las herramientas de análisis de datos tenemos el SPS y el Atlas-T. En la parte de tesis interpretativas y cualitativas, cuantitativas tenemos el SPS, y las cualitativas interpretativas tenemos la Atlas-T, mientras que en la IAP es una forma diferente de poder hacer la interpretación porque lleva a una realidad de la sistematización de experiencias propias de las evidencias fotográficas propias, valga la redundancia, disculpen, de las acciones que se realizan en esa investigación. Otros son plataformas de colaboración en líneas. Hay plataformas que ya tienen trabajos de investigaciones montados en ellas, cargados en ellas, y se le puede orientar al estudiante también para descargar y poder leer esas investigaciones y extraer de allí lo que le compete como aporte a su investigación. Hay software de gestión de referencias y oportunidades de financiación y becas, que esto está muy orientado a la última parte a la tercera parte que él decía de la difusión y publicación de sus resultados. Mucha gente para conseguir una beca debe generar una investigación, para conseguir un financiamiento debe presentar un proyecto, y hay proyectos educativos sin inversión. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación donde vamos a dejar un laboratorio didáctico tecnológico en esa institución, requiere de un financiamiento propio de una organización o de los centros de investigación en las universidades, que presentan un presupuesto para eso. Entonces, por otro lado, ahora vamos a hacer una actividad secuencial. ¿A qué me refiero? En este caso, mi persona va a iniciar
dando una frase, ¿ok? Y ustedes deben ir completándola hasta cerrar. Es decir, que debe haber el inicio, debe haber el desarrollo y debe haber el cierre. O lo que es lo mismo, la apertura, el nudo y el desenlace. Entonces, Miguel, no sé, el ministerio, bueno, si es una universidad, debería tener un centro de investigación, debería tener una revista, porque una universidad que no facilita el proceso de producción intelectual y científica, lamentablemente lo único que tiene de universidad es el nombre. Pero, por ejemplo, en la UNER hay revistas también que están orientadas, es más, está la Universidad de la Salud. Hay que ver, no, como no trabajo allí, no sé si ellos tienen una revista, pero hay revistas sociales o revistas de áreas también científicas, vamos a decir, desde el punto de vista experimental, que puedes ubicar. Pero del área de salud, de verdad que si no te sugiero de manera directa, porque no, como no estoy en el área, no he podido investigar e indagar cuáles son las que existen. Pero esa universidad debería promover la investigación a través de esa área. Entonces, fíjense, una universidad que no tenga un centro de investigación, que no tenga una revista o al menos una memoria entrada, lamentablemente lo que tiene de nombre, lo que tiene de universidad es el nombre. Porque una universidad como tal es una institución que permite la producción científica e intelectual del conocimiento. Y si esa universidad o cualquier otra universidad no tiene nada de eso, se quedó solamente en teoría, más no en práctica, no avanzó. Entonces voy a iniciar con esta actividad. Voy a leer para que escuchemos muy bien cuál es la instrucción y ustedes puedan seguirme el ritmo. Dice, el facilitador inicia con una frase referida a su filosofía como docente investigador. De allí, cada participante va siguiendo la idea hasta llegar a construir una filosofía como docente investigador donde se evidencie de manera clara la apertura, el desenlace y el nudo. Entonces, en este caso, claro, las universidades tienen espacios de producción científica y de publicación. Esto les preocupa mucho, justamente por el mérito a lograr. Sí, señor. Entonces, hay universidades que solamente tienen nombre y de esas conozco unas cuantas. Entonces, tienen estudios de posgrado donde hay obligación para publicar en maestría. Hay unas universidades que dicen al menos un artículo publicable, ¿ok? Más no publicado. Y en el doctorado sí debe ser publicado. Entonces, esa universidad tiene como requisito de egreso esos elementos, pero no te facilitan la publicación. Entonces, ¿qué estamos haciendo como universidad? No estamos contribuyendo al avance de la ciencia, ni la sociedad, ni la tecnología, a nada de eso. Entonces, voy a comenzar yo. Ajá, ahí empecé y está una coma. Ahora van ustedes, debe darle continuidad al mensaje que yo coloqué. Lo pueden escribir uno por uno y ahí lo vamos hilando. Mi filosofía como docente está orientada a promover el pensamiento crítico a partir de las experiencias, coma, ¿qué sigue? Vamos a irla hilando, ¿ok? ¿Qué sigue ahí? ¿Qué idea puede continuar para que tenga sentido coherente cuando estemos leyendo nuevamente? A partir de las experiencias en el aula. Ajá, ¿qué más? A partir de las experiencias, el diálogo con el entorno, experiencias contextualizadas, la construcción del conocimiento, impulsando a los estudiantes la creatividad, experiencias profesionales, si estamos en un grupo de adultos ya profesionales, la construcción de su conocimiento, de la innovación del conocimiento. Ok, todos estamos en el desenlace. ¿Y quién puede cerrar? ¿Quién puede crear ese nudo que es lo que va a permitir cerrar mi filosofía? Que genere un aprendizaje teórico para su cotidianidad, su articulación con el contexto y el aporte de su contexto, de cada uno de los participantes. ¿Cómo podemos cerrar?
o cómo podemos crear ese nudo en esta idea de filosofía. Porque todos dimos continuidad a experiencias en el entorno social, en el grupo, en la escuela, para lograr una educación integral. Entonces estamos ahí como que ahí hay una parte que pudiera cerrar y quizás otras ideas que ustedes pueden también dar. Trabajo grupal individualizado que permita el intercambio de conocimiento, cómo fue tal cosa de aprendizaje en el desarrollo de tal cosa, a manera de fortalecer la educación, que sirva para solucionar problemas reales en la comunidad, integración de los participantes en la investigación, para que el estudiante logre realizar su investigación con aportes en base a su investigación, afrontar los desafíos, excelente. Bueno, aquí tenemos una filosofía integral, donde hay siempre consideraciones y aspectos de cada uno de nosotros. Fíjense que hay entonces bastante potencialidad en este grupo que son ustedes, porque tienen al menos bastante claro lo que están escribiendo, la finalidad de lo que tributa a una educación de calidad en ese conocimiento. De verdad que estoy sumamente agradecido con ustedes. Entonces, ahora avanzando con los contenidos, tenemos la estructura que ustedes van a seguir para desarrollar esta actividad que la deben enviar antes de terminar los 7 días de formación en este módulo, ¿ok? Conmigo en esta parte. Entonces, vamos a prestar atención a los 4, vamos a decir, apartados, las 4 sesiones, o a esta estructura que está comprendida por 4 cuerpos, que es lo que vamos a desarrollar para nuestra segunda actividad. Entonces, uno es, esto es una guía a seguir, esto no es una camisa de fuerza, esto puede tener ciertas ligeras modificaciones, pero siempre haciéndosela saber al docente, que fue lo que le agregó, que pudo haber modificado, pero siempre respetando el orden como tal. Entonces, la primera o el primer cuerpo es la presentación. ¿Ok? ¿Qué incluye la presentación? Para poderla desarrollar, debo hacer esta acción. Analizo y reflexiono sobre el quehacer docente desde la perspectiva del desarrollo de mi práctica docente y la relación con la investigación. Es muy importante a mi correo. A ver, aquí ya va. Yo ahorita lo escribo, bueno, vamos a escribirlo acá porque no me quiere salir en la pantalla el chat de la computadora. Entonces, es muy importante también ustedes hayan respondido primero preguntas que están más adelante, que ya las discutimos, las orientamos, y ustedes yo sé que ustedes le están pasando el material que yo monté en un aula que ya ellos tienen. Entonces, Daniel se las ha ido suministrando porque él fue el que me comentó de dónde iban a enviar la actividad, que ya enviaron. Entonces, le dije Entonces, bueno, profe, sí, estoy encaminado a los documentos que se le están enviando a el participante. Bien. Heisy, con el proyecto de generar estudiantes que también sean capaces. Excelente cierre, Heisy. Bien, entonces esta es la estructura que vamos a seguir. Uno es presentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, previamente, vuelvo y repito, haber respondido las preguntas que ya discutimos. Entonces, para esto es analizo y reflexiono sobre el quehacer docente desde la perspectiva del desarrollo de mi práctica docente y la relación con la investigación. Es decir, debo analizar y reflexionar ser docente, cómo desarrollo mi clase, de qué manera promuevo la participación, de qué forma puedo activar esa creatividad en mi estudio. O sea, todas las situaciones que se le pueden venir a la mente que tienen relación con su quehacer docente. ¿Ok? Eso es para aclarar cómo voy a abordar esa presentación. Escriban al administrador de la corporación, porque creo que él está atendiendo a todos los que se están inscribiendo o algo así, pero él le va a dar respuesta de quizás a lo mejor no tuvo el correo correcto. Bueno, pregúntele y quizás él le va a dar respuesta sobre eso. Bien, entonces el segundo apartado es el cuerpo conceptual, que es conocer nuestras posturas teóricas sobre las concepciones de la docencia y la investigación. Es decir, cuáles son nuestras concepciones de lo que es la docencia, de cómo debe ser la docencia y cómo se debe desarrollar la docencia. Y igualmente con la investigación. Estoy claro con esto, ¿verdad? Quiero entender de que
me están captando la idea porque lo que estoy explicando o lo que estoy orientando no está escrito en ningún documento, sino que simplemente está en la presentación, pero las orientaciones las voy evocando en esta parte. Entonces, cuando digo posturas teóricas sobre las concepciones de la docencia es qué conozco yo, qué sé qué es docencia, cómo se debe desarrollar la docencia, a través de qué, igualmente con la investigación. Ok, José Martín, ¿comprendes el uno o el 2? ¿Cuál de los dos? ¿O qué comprendes? ¿Lo de la actividad que están diciendo allí o lo que yo estoy explicando? Bueno, Consuelo, debes escribirle al administrador del grupo y él te va a decir quizá qué error hubo para que no te llegara la información. Esto que está aquí, la guía, es lo único que ustedes van a presentar. Bueno, pues exacto, por el grupo privado es donde están enviando todo el material. Gracias, Juan Gilberto. Entonces, en ese grupo van a enviar esta guía que estoy mostrando ahorita acá. Está hecha en un documento Word y a ese grupo la van a remitir. Todo eso va a quedar allí. José, debes estar en el grupo que dice Juan Gilberto para que te pueda llegar la actividad. Todo eso está en el grupo que Juan Gilberto está indicando. Ok, el punto número 3, y eso lo puedes hablar, ¿quién te va a poder dar la información? Quien administra el grupo, ¿yo? Que creo que es Daniel y Giselle, creo que se llama en la primer día que le indicaron. El tercer punto de esta guía para construir mi filosofía como docente investigador es el pensamiento filosófico, es decir, cuáles son las creencias, Giselle, correcto, cuáles son las creencias y valores que guían la práctica pedagógica desde los procesos investigativos. Entonces, tiene que ver con la parte ética. Muy bien, es desglosar todo eso que refiere a una explicación, indagación, desarrollo de esos procesos investigativos. Entonces, es muy importante. ¿Qué creo yo que una práctica educativa conlleva los procesos de investigativos? Y por lo tanto, ¿cuáles son los valores que la práctica pedagógica comprende para el desarrollo de los procesos investigativos? Sí, es otra, José Martín, esta es otra. Esta es la que van a hacer ahora, que me deben enviar antes que termine esta formación conmigo, que es hasta el jueves. Entonces, esta guía es la que le van a enviar ahora. Esta todavía no se la han enviado, porque la clase se está manejando hoy. Como ya le estoy explicando, entonces esa va a quedar colgada en la parte donde ellos descargan todos los archivos y se la facilitan a ustedes. Y el cuerpo 4 de esta guía es la orientación del proceso. Ahí es donde entra el trabajo mucho más a fondo de mí como profesional docente, porque ahora voy a decir mi yo como docente en la enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué tipo de docente soy? Si las estrategias que implemento como docente, según ese tipo, están orientando el aprendizaje significativo a nuestros estudiantes, o ese tipo de docente está creando debilidades o dificultades en mi aprendizaje. Y si atiendo todo eso, el último son los cambios esperados. Reto de la investigación en la práctica del docente, es decir, cuáles son los retos que mi persona como docente me estoy enfrentando o me debo enfrentar, ¿verdad? Para mejorar mi práctica docente. Y a su vez, ¿qué estrategias puedo sugerir para que es poder enfrentar esos retos? Deben estar en el grupo que el compañero nos estaba diciendo. Toda esa situación, escríbanle al administrador o con quien ustedes tuvieron acceso para la inscripción, ¿verdad? Y toda la respuesta. De si la envió, pero si hubo un error para no llegar, todo eso. Eso se lo va a responder Daniel. Porque yo no las envío, las envía él. Entonces no sé qué inconveniente se puede haber presentado para que uno le llegara y el otro no. Ah, esta vez ya respondieron, ya ellos le van a brindar toda esa información que les permita acceder a toda la información. Entonces, ¿quedó claro la guía? Para ver si voy a la última lámina para darle participación a la corporación. Y B. Excelente cierre, Ivette, también. Ok, entonces, la última lámina que está acá es lo que considero que también puede ser una estrategia a implementar, porque recuérdense que la investigación, para quien no conoce las estructuras, las metodologías
siempre se crea es una confusión mental que nos lleva a nosotros a una sensación negativa, pudiéndolo decir así, porque nos empezamos como que a rascar la cabeza porque no entendemos, no sabemos cómo iniciar, no sabemos, o sea, difícilmente eso se presenta mucho en nuestros estudiantes. No sabemos o ellos no saben por dónde iniciar. Entonces, eso se crea un laberinto de la investigación y nosotros podemos crear en nuestro salón esa experiencia de un laberinto para que el estudiante, desde el punto de vista del pensamiento lógico creativo, pueda encontrar la forma de poder salir de ese laberinto. Entonces, cuando él pueda encontrar la forma y la manera de poder salir de ese laberinto, podemos entonces ahora a decir que lo lleve a la práctica. ¿Cómo es llevarlo a la práctica? Vamos ahora a relacionarlo con tu trabajo de investigación. Tu trabajo de investigación tiene un problema. Ese problema es esto que está acá, ese laberinto que se está creando. Entonces, tú debes buscar la solución de ese problema, que es lo mismo que hiciste para poder salir de ese laberinto. Entonces, fíjense muchas de las herramientas y estrategias que podemos implementar para fomentar la investigación en nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué va a permitir o qué se puede encontrar el estudiante o cuál es la función del estudiante al inicio, del docente y la relación que puede haber entre ellos dos? La primera es que el estudiante se encuentra desorientado, confundido, perdido, con dificultades y con complejidad porque no entiende y no comprende nada. Es decir, él no sabe por qué el docente le está diciendo que haga una estructura cuantitativa, él no sabe por qué el docente le está diciendo que cambie este objetivo. Entonces, esos elementos son fundamentales que él los explore primero para que luego los pueda aplicar. Entonces, el estudiante se encuentra así. ¿Cuál es la función del docente cuando el estudiante se encuentra así? Orientar, dirigir, guiar, encaminar y facilitar. Pero muchas veces el docente orienta, guía, dirige, encamina y facilita, pero desde la concepción o la postura propia de él como docente, más no en lo que debe hacer según la teoría, según las normas, las políticas y los lineamientos. Entonces, muchas veces eso está generando todo lo que el estudiante allí tiene. Entonces, hay que estar muy claro con eso. Y si fusionamos el docente con el estudiante, entonces se genera de manera satisfactoria un acompañamiento, una co-construcción, una vinculación de líneas y centros de investigación, diálogos compartidos y entendimiento y comprensión. Con esta lámina, entonces doy por cerrado la sesión número 4, igualmente como de costumbre. Hoy en día, con por ejemplo, el aplauso, la manito hacia arriba, esos elementos de sticker, a mí me gustaría saber qué les pareció la clase de hoy, si se comprendió, si se pudo obtener un aprendizaje, todo eso. Entonces, mientras ustedes van escribiendo, ya la corporación les va a suministrar toda esa información. No desesperen, tranquilícense, paz. Ya ustedes van a tener esa información porque cada vez que culminamos, la corporación siempre tiene su participación y les va orientando toda la información. Bien, creo que es Daniel el que va a participar hoy también. Bueno, Torres, gracias. Eso hace que tenga que mañana me esfuerce mucho más, ¿oye? Eso es muy importante. La corporación Profe, puede participar. buenas noches, profe, ¿cómo estás? Saludos. Igualmente, Daniel. Adelante. Bueno, profe, muchísimas gracias por el enlace, bueno, que Dios lo bendiga y gracias por la parte, la temática del día de hoy, bueno, agradecido, muy profesional. Compañeros, muy buenas noches para todos, un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, agradecerles a todas las personas que se están conectando hoy día, hoy en nuestra cuarta jornada. Y bueno, compañeros, la información es muy específica. Las personas que aún deseen certificarse lo pueden hacer el proceso de inscripción. La señorita Giselle y mi persona estamos muy atentos para brindar toda la información. Las personas que deseen recibir el material de estudio, deseen recibir toda la información para que ustedes hagan sus tareas, hagan todo el proceso, se pueden ir agregando a este grupo oficial. Ya si ustedes van a recibir toda la información, ¿vale? Donde nosotros vamos a generarles todo el proceso, el paso a paso, para que usted reciba su inscripción, reciba todo el proceso, ¿vale? Listo, estimada compañera, listo, listo. Entonces yo le voy a compartir el número aquí de la señorita Giselle para que ustedes se puedan comunicar, igual que con mi número de WhatsApp, y así ustedes se puedan, qué pena, se puedan comunicar con nosotros, compañeros. Recuerden que aún pueden hacer su inscripción, aún pueden hacer su aporte, si desean certificarse por la corporación o por universidad. Entonces,
Váyanse uniendo al grupo, las personas que aún no están en el grupo, por favor váyanse uniendo. Y les voy a compartir aquí también el número de la asesora Giselle y mi número de WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse, ¿vale? Entonces no se preocupen. Aquí está el grupo, aquí está el número de la asesora Giselle, ¿sí? Asesora Giselle. ¿Listo? Listo, ahí está el número de la asesora. De igual manera en el grupo también está mi número de WhatsApp. Aquí está todo el proceso para como tal, para que ustedes lo tengan. Ustedes puedan comunicarse, compañeros. Recuerden que lo pueden hacer todavía. Durante todo el día de mañana ustedes pueden hacer su inscripción para que ustedes reciban el material de estudio, reciban eh, las grabaciones completas. Bueno, el valor por la certificación por la Corporación Internacional de Líderes para usted recibir 3 certificados en el contexto académico de este proceso, en docencia universitaria con énfasis en investigación cualitativa, neurodidáctica con el doctor Pablo Romero y ChatGPT con el doctor Roberto Olia de México, solo pagarían $30, ¿sí? O 130,000 pesos colombianos. Si desean por universidad, por la FED, Instituto Tecnológico Universitario Jesús Oviedo Pérez, de la ciudad de Neiva, que es nuestra certificadora aliada en este proceso de formación, pagarían solo $50 o 200,000 pesos colombianos. Aquí nuevamente les comparto el grupo oficial y el número de la asesora para que ustedes puedan comunicarse. Durante todo el día de mañana pueden hacer su inscripción y el día de mañana les vamos a compartir ya las clases grabadas en la plataforma YouTube para que la tengan disponible y ustedes la tengan ya en la plataforma de la corporación, en el enlace de YouTube de la corporación y así puedan verificarla, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos, compañeros, por estar presente. Recuerde que por el grupo o directamente en el WhatsApp usted puede comunicarse para solicitar su enlace de pago si está en Latinoamérica, si está en Venezuela, en Colombia, donde usted se encuentra a nivel Latinoamérica, ¿vale? Señora Sawyer, bueno, escriba directamente de inmediato a la asesora para que ella verifique el pago y la agregue al grupo privado. Por el grupo privado se está enviando el material de estudio y todo el enlace, ¿vale? ¿Listo? Gracias, compañeros. Un abrazo, que pasen una excelente noche. Bendiciones para todos y nos vemos mañana nuevamente a las 6 p.m. con nuestra quinta sesión, ¿vale? Feliz noche para todos.